Hola, buenos días. En este nuevo vídeo vamos a hablar un poco de algunas series numéricas que crecen muy despacito sus términos. Vamos a comprobar qué podemos hacer con ellas. Vamos a ello. Una de las series numéricas más conocidas es la serie armónica, que es la serie de los inversos de los números naturales. Cualquier estudiante del primer curso de cálculo infinitesimal sabe que esta serie diverge. Es decir, que sus términos crecen indefinidamente más allá de cualquier límite finito. ¿Esto cómo se puede ver? Esto se puede probar de muchas maneras. Una manera muy rápida, por ejemplo, es hacer uso de un poquito de cálculo integral, donde aquí consideramos la función 1 partido por x y vamos a pasar a integrar desde n a n más 1. Observemos que el valor de la integral es un número que es mayor que 1 entre n más 1 y menor que 1 entre n. Es decir, tenemos una desigualdad evidente que es que 1 entre n más 1 es menor que la integral que va de n a n más 1 de 1 partido por x, que a su vez es menor que 1 partido por n. Si hacemos una suma de estas integrales que aquí tenemos, de todos estos términos, sumamos, por ejemplo, desde que k vale 1 hasta n, la integral que va desde k a k más 1 de 1 partido por x, obtenemos, por lo anterior, que esto será menor o igual que la suma desde que k vale 1 hasta n de 1 partido por k, es decir, la suma 1 más 1 medio, etcétera, hasta 1 partido por n, que vamos a denotar como s sub n. Pero esta integral es exactamente, por la aditividad de la integral que va desde 1 hasta n más 1 de 1 partido por x, que no es más que el logaritmo de n más 1. Por tanto, el logaritmo de n más 1, que es una expresión que crece indefinidamente, es menor que nuestra suma, con lo cual nuestra suma crecerá indefinidamente. ¿De acuerdo? Podemos aprovechar también la desigualdad del otro lado para estimar un poquito más nuestra suma. Así, por ejemplo, utilizando esa desigualdad, sabemos que 1 más 1 medio hasta 1 partido por n, yo lo puedo escribir como 1 más la suma desde que k vale 1 hasta n menos 1 de 1 entre k más 1. Y esto será menor que 1 más la suma desde que k vale 1 hasta n menos 1 de la integral desde k a k más 1 de 1 partido por x. Es decir, 1 más la integral desde 1 hasta n, o sea, 1 más el logaritmo de n. Por tanto, tenemos que nuestra suma s sub n es menor o igual que 1 más el logaritmo de n y a su vez es mayor o igual que el logaritmo de n más 1. La tenemos aquí encajadita. En particular, nuestra suma difiere del logaritmo de n en una cantidad pequeña. Es esta suma, esto será menor o igual que 1 y mayor o igual que el logaritmo de n más 1 menos logaritmo de n, que es una cantidad positiva que tiende a ser muy pequeña. En cualquier caso, podemos estimar la suma s sub n con el logaritmo de n con una precisión menor de una unidad para valores de n suficientemente altos. Es una precisión muy buena. Eso nos hace ver también que s sub n crece muy despacio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para llegar a que tome el valor 40, ¿de acuerdo? Para que s sub n pase de 40, necesitamos tomar algo así como un número mayor que e elevado a 40 términos, o de ese orden aproximadamente. E elevado a 40 términos es un número de 18 cifras que podéis entreteneros en calcular y que da una idea de la cantidad de términos que hay que sumar casi cercanos al trillón para llegar a obtener ese valor. Muy bien. Entonces podemos plantearnos, vale, esta suma crece despacio, pero al final crece y diverge. Vamos a quitarle términos. Algunos términos a ver si hacemos que crezca más despacio o que incluso que deje de crecer. Hemos sumado los inversos de todos los números naturales. Imaginemos que nos quedamos con unos pocos. Por ejemplo, nos quedamos únicamente con los inversos de aquellos números que son cuadrados perfectos. No hay tantos. Nos vamos a quedar, por ejemplo, con el 1, en este caso, con el 4, con el 9, con el 16, con el 25, 36, el 49, el 64, el 81,
con el 100. Si observamos, cada vez están más espaciados y cada vez hay menos. Entonces, a lo mejor quizás nos hemos pasado eliminando números y la suma de los inversos de estos números cuadrados perfectos ha pasado a ser de divergente a convergente. Esto lo podemos comprobar con una técnica muy similar a lo que hicimos antes con la serie armónica y las integrales. Lo único que en este caso, en lugar de integrar la función 1 partido por x, vamos a integrar la función 1 partido x cuadrado. Y es inmediato comprobar que se tiene la siguiente desigualdad. 1 entre n más 1 al cuadrado es menor que la integral que va desde n a n más 1 de 1 entre x al cuadrado. De esa manera, 1 más 1 medio más 1 entre n cuadrado es menor que 1 más la integral que va desde 1 hasta n de 1 entre x cuadrado. Es decir, 1 más 1 menos el logaritmo es decir, 1 más 1 menos 1 partido por n, que es un número que en cualquier caso es menor que 2. Luego, no solo converge, sino que incluso converge hacia un número pequeñito. La suma esta nunca va a pasar de 2. Evidentemente no es necesario utilizar integrales para hacer estas comprobaciones. Se pueden hacer de otras maneras y de hecho se suelen hacer de otras maneras. Por ejemplo, para la serie armónica es sencillo comprobar que yo puedo, los términos de la serie armónica los puedo agrupar así. Por ejemplo, un quinto más un sexto más un séptimo más un octavo, etc. Y observar que esto necesariamente es mayor o igual que 1 más un medio. Cualquiera de los del siguiente paréntesis son mayores o iguales que un cuarto. Entonces tengo 2 veces entre un cuarto. Aquí tengo 4 términos que son todos mayores o iguales que 8, que un octavo, etc. Esto es igual a 1 más un medio, más un medio, más un medio. A base de sumar un medios, pues evidentemente la suma se va a hacer tan grande como queramos. Y un procedimiento similar me permite comprobar que la serie de los inversos de los cuadrados resulta ser convergente. Bien, entonces el problema, como decimos, es que ha pasado a ser de divergente a convergente porque hemos quitado muchos términos. Vamos a adoptar otro criterio. En vez de quitar los inversos de aquellos números que son cuadrados perfectos, voy a quitar, a mí no me gustan los 9, entonces voy a quitar los inversos de los números que tienen 9, que la verdad es que son números que son muy feos y a mí no me gustan nada. Entonces voy a quitar el 9, el 19, el 29, estos, todos fuera. Aquí, bueno, aquí en la última fila tengo un montón para quitar. Quito todos estos números de aquí. Vale, parece que no estoy quitando tantos. Hay de cifras, solo estoy quitando la 9ª parte de ellos, parece, o la 10ª parte. Aquellos que no tienen 9, parecería así en una primera vista. Pero si echamos unas cuentas un poco más precisas, a lo mejor he quitado demasiados. Por ejemplo, ¿cuánto va a ser la suma? Si considero los números de n grande, cifras que no tienen 9, ¿cuántos de ellos hay? La primera cifra puede ser un número del 1 al 8. Entonces hay 8 posibilidades. Y cualquiera de las otras cifras, para cualquiera de ellas tengo 9 posibilidades, los números que van del 0 al 8. Es decir, que tengo 9 a la n-1 números. ¿De acuerdo? Los inversos, el más grande de sus inversos, es aquel que corresponde al natural más pequeño con n grandes cifras, que es 10 a la n-1. Luego, si yo sumo todos los inversos de todos los números de n cifras que no contienen 9, ¿de acuerdo? Esa suma necesariamente es menor o igual que 8 por 9 elevado a n-1 entre 10 a la n-1. 8 por 9 décimos a la n-1. Esto es una cota superior de la suma de los inversos de los números de n cifras que no contienen 9. Claro, si hago esta suma a lo largo de todo n, esto resulta ser una serie geométrica, que la estudiamos desde pequeñitos y sabemos que converge. Luego aquí, de nuevo, hemos quitado demasiados números. El resultado, aconsejo pensar un poco en él, porque
parece que no estamos quitando tantos. Si miramos aquí el cuadro que tengo aquí arriba, no hemos quitado demasiados. Parece que hemos dejado casi todos aquí. Pero pensemos que si nos vamos... Si vamos considerando números con un número más elevado de cifras, a lo mejor estamos quitando demasiados. Pensar en números de 1000 cifras, si quitamos todos los que tengan algún 9, pues parece que por una cuestión casi probabilística, casi cualquier número de n cifras debería tener algún 9. De 1000 cifras, por ejemplo, debería tener un 9. Entonces a lo mejor estamos quitando demasiados. Y esa es la razón por la que esta suma al final se va a hacer pequeña. Y va a terminar convergiendo. Vamos a irnos un poco más allá y lo que vamos a hacer es considerar ahora la suma de los inversos de los números primos. Es decir, me voy a quedar solo con aquellos que son primos. Parece que no me queda con tantos, realmente. O sea, la pinta que tiene es que quizás eso debería converger, puesto que tampoco hay tantos números que sean primos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver lo que pasa con nuestros números que no sean primos. Vamos a tomar un número cualquiera x y voy a considerar aquellos primos que son menores o iguales que x. Supongamos que estos son todos los primos que son menores o iguales que x. Y voy a hacer la siguiente cuenta, ¿de acuerdo? 1 menos 1 entre P1 a la menos 1, 1 menos 1 entre P2 a la menos 1, 1 menos 1 entre Pn a la menos 1. Esto puedo operar aquí un poco y esto resulta ser 1 más 1 entre P1 más 1 entre P1 cuadrado. Así con cada uno de los paréntesis que tengo aquí, 1 más P sub n más 1 entre P sub n cuadrado, etc. Este producto podemos multiplicar y reorganizar por el criterio de Cauchy de reordenación de series, dado que todos son términos son positivos. Este producto resulta ser igual a la suma de los inversos de algunos números naturales, de los naturales que vamos a denotar, lo vamos a considerar en el conjunto que voy a llamar n sub x, donde n sub x es el conjunto de todos los números naturales en cuya descomposición en factores primos solo aparecen los naturales, los primos menores que x. Solo aparecen primos menores o iguales que x en su descomposición en primos. En particular, en esa suma están todos aquellos inversos de naturales que son a su vez menores o iguales que x. Por tanto, de alguna manera, lo que hemos visto es que la suma de todos los naturales menores o iguales que x es necesariamente menor que esta suma, que es igual a esto de aquí. Si tomamos logaritmos, yo tengo que el logaritmo de esta suma será menor o igual que menos el logaritmo de 1 menos 1 entre P1, logaritmo de 1 menos 1 entre Pn. Ahora vamos a utilizar una desigualdad muy sencilla de probar, que es la siguiente, que si v es un número que está entre 0 y 1 medio, menos el logaritmo de 1 menos v es menor o igual que v más v cuadrado. Es un ejercicio probar que esta desigualdad es correcta. Un poquitín de cálculo diferencial permite llegar a esa conclusión. Por tanto, esta suma que aquí tenemos, utilizando esta cota, la podemos acotar fácilmente por 1P1 más 1 entre Pn más 1 entre P1 cuadrado más 1 entre P sub n cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, supongamos que la suma de los inversos de los primos convergiese, es decir, que esta expresión de aquí, cuando hacemos tender en a infinito, tendiese hacia una cierta cantidad finita que podemos denominar P. A su derecha tenemos la suma
de los inversos de los cuadrados de los primos, que necesariamente ha de ser menor o igual que la suma de los inversos de todos los números naturales. Que la suma de los inversos de todos los números naturales. Que ya hemos visto que convergía hacia una cierta cantidad que podemos denotar S. Es decir, que si la suma de los inversos de los primos convergiese, este término que tengo hacia la derecha convergería hacia un número P más S. Y esto que tengo aquí a mi izquierda, que es menor o igual que ello, por tanto sería convergente. Pero esto de aquí no puede ser convergente, porque si yo hago tender x a infinito, en el paréntesis, en el argumento del logaritmo, lo que voy a obtener es la serie armónica, que tendía a infinito, igual que tenderá a infinito su logaritmo. Por tanto, eso no puede ser. Conclusión, la suma de los inversos de los primos diverge. Parece que nos estamos quedando con muy pocos números, pero aún así nos estamos quedando con suficientes, hay suficientes números primos como para hacer que esa suma siga siendo divergente. Evidentemente, si la primera suma, la correspondiente a la serie armónica, divergía muy despacio, ya veis lo que hacía falta para sumar 40, por ejemplo, esta diverge a un ritmo patéticamente lento. De hecho, de una manera aproximada y sin entrar en detalles, podemos ver lo siguiente. Dado que la suma de los inversos de los naturales era algo que era aproximadamente el logaritmo de n, si tenemos un n grande, esta expresión es del orden del logaritmo de n. Es decir, que la suma de los inversos de los primos menores o iguales que x va a ser una expresión del orden aproximadamente del logaritmo de x. Para sumar 40 necesitamos tomar entonces del orden de e elevado a 40 términos. Lo cual es una cifra astronómicamente alta, de un orden muy superior a la que teníamos antes. Pero pese a ello, despacio, con paciencia, tomándose su tiempo, esta serie al final diverge. Bien, si queréis saber algo más o tenéis alguna duda sobre este vídeo, por supuesto, no dudéis en escribir a la dirección de correo electrónico que está apareciendo en estos momentos en la pantalla. Aquí me despido y hasta un futuro vídeo.